Son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Moller y Cuba y su historia hoy se adentra a compartir con ustedes con un hombre, yo diría excepcional, y no lo digo con ánimo de adjetivo superior, no, me refiero al doctor Santiago Cárdenas, cofundador, esto que voy a decir lo dice todo, del Movimiento Cristiano Liberación, médico, un hombre que su vida, y lo digo con plena convicción, se la ha dedicado a otros. O sea, un hombre que ha luchado denodadamente por la libertad de Cuba con el Movimiento Cristiano Liberación y por supuesto su medicina también la ha puesto al servicio de los enfermos. Bienvenido a Cuba y su historia, Bueno, muchas gracias. Santiago Cárdenas. ¿Cómo estás, amigo? Muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Cómo no? Es un placer tenerte aquí en Cuba y su historia, porque tú eres historia. A veces uno por su humildad propia le puede molestar, pero sí tú eres historia. Si cofundaste con Osvaldo Payá el Movimiento Cristiano Liberación. Sí. Háblanos un poco de tus inicios como familia, hombre de Santa Clara y después te trasladaste para La Habana. Vamos a empezar por Santiago Cárdenas. Bueno, Santiago Cárdenas nace en Santa Clara, ahí estudio en el Colegio de los Maristas y sorpresivamente un hombre camino a la santidad, el padre Vándor Bech, un húngaro, está muy cercano a ser declarado santo de la iglesia. Me contrata, no sé por qué, uno de los misterios todavía no resuelto de mi vida, para dar clases en el colegio salesiano. En Santa Clara. Santa Clara era una casa donada por Eutimio Falla Bonet, muy grande, con internado y todo. Y me llaman un día, estaba en Varadero, que el padre me quería ver y fui allí y me ofreció un trabajo de profesor laico en el colegio. Creo que eso marcó un hito en mi vida, porque el padre era una persona excepcional, que toda persona con la cual tenía contacto la transformaba. Así que esto lo quiero señalar y así fui conociendo también lo que era la orden salesiana, bastante pobre en comparación de los maristas donde yo había venido. Ahí en el Colegio Salesiano me agarra ya el principio de la involución cubana, o sea, el triunfo de la revolución, como le llamaba. Y relato en unas memorias que hice hace poco, gracias a mi hija, a mi nieta mayor, Fátima, que actualmente es médico, la curiosa estampa o la oportunidad muy rara que tuve de conocer a Che Guevara delante de mí, porque mi casa estaba situada a aproximadamente 3 cuadras donde descarrilan el tren, el famoso tren blindado. El tiroteo fue enorme a las 3 de la tarde, nunca había visto nada. Había 3 o 4 días de combate esporádico en la ciudad. Cuando termina eso, me llaman a la puerta rápidamente. Mira, ven para que veas algo alguien que viene. Bueno, era Che Guevara, que pasó por allí, por frente de mi casa. Ahora se dice y todo el mundo lo conoce, pero cuando que yo vi incluso duda de que existiera, era como una leyenda y demás. Pasó con mal olor, uñas sucias, un brazo en cabestrillo, hacia arriba por mi casa, por mi calle de la casa de Santa Clara, y al momento viró con 2 guardias que no le perdían 1 milímetro de distancia. Y curiosamente mi tío político que vivía enfrente le gritó: usted es el Che, porque todavía existía el desconocimiento. El romanticismo. No, y que el desconocimiento si existía esa figura o no. Claro. Entonces, bueno, los relatos como una estampa así de mi vida que fue curioso, y él dijo que sí con la cabeza, muy serio, y yo creo que imbuido ya de esa época del poder que tenía en la mano. Pues le llamaban comandante y demás. Fue para la esquina y firmó un vale de un pase de un casquito, un soldado que estaba preso. O sea, ya se veía, por los cuentos que me hicieron mis tíos y demás, que era un hombre de poder. Esos fueron los hechos más importantes en Santa Clara. Ese mismo año empecé ya, en el 59, ¿Y de Santa Clara? Bueno, en el 59, sí, en el 59 ya voy a la universidad. La universidad se abrió ya a finales
de septiembre y empiezo a estudiar medicina. Bueno, ahí ya entramos los dos en la universidad. En el año 59, fines del 59, principios del 60. Era un hervidero de desafecto a la revolución. Esa efervescencia duró hasta el 61, hasta la invasión básicamente de Girón. Por diferentes motivos, no quiero. Estos libros son malos de hacer. Estas historias son malas porque a veces lo engrandecen demasiado a uno. Pero bueno, fue la realidad. Coordiné dentro de la Escuela de Medicina y después en el ámbito universitario lo que se podía hacer en aquella época. Claro. Recogimos mucho dinero hasta el 61, muchas medicinas que se mandaron para los alzados. Una cantidad sustancial. La Universidad de La Habana fue un foco de oposición al castrismo en los primeros años. Puedo atestiguarlo por la coordinación universitaria del Movimiento Revolucionario del Pueblo, que fue algo muy serio. Y además no era cosa de muchachos. Ahí relato la historia de una persona un estudiante universitario que quiso coordinar conmigo un plan de acción y sabotaje y que en la cafetería del Cine América, en La Habana, a los 2 o 3 días de contactarme a mí, vino el hermano y me dijo, piérdete de aquí porque lo fusilaron anoche. O sea que no era cosa de que estuviéramos jugando, no era cosa de juego de niños, como se ha dicho. Sí. Era algo importante. Sí, muy comprometedor. Sí, señor. Bueno, después de Girón aquello se fue diluyendo y al final me pude graduar, a pesar de que me notificaron para depurarme de la universidad. Tuviste más suerte que yo, que no. No sé por qué no me depuraron, porque fue un gran show, en el sentido de que más o menos 13 o 14 estudiantes que ya estaban en el último año, porque la depuración se enseñaba en las personas que ya estaban terminando. Fueron depurados, los cuales fue un desastre para cada uno de ellos y de su vida. Tuvieron que salir para España, irse, bueno, el desastre. Yo escapé ahí, no sé cómo. Hago el servicio rural y después regreso ya a La Habana a establecerme como médico. Y ahí te estableces en el cerro. Ahí me establezco en el cerro porque Gloria, mi señora, es de la Casa del Cerro y Palatino, en el centro, el corazón del cerro. Ahí o sea que somos del mismo barrio. Sí, y de la parroquia del Cerro, que nos marcó mucho. No solo el barrio, sino la parroquia que estaba ahí muy cercana a mi casa, 2 o 3 cuadras. 3 o 4, sí, igual que la mía, 3 o 4 cuadras. Tengo muy buenos recuerdos de la parroquia, porque en el medio de la asfixia aquella en que todo era controlado, todo marcado, todo dirigido, pues dentro de la parroquia se respiraba un aire y los párrocos fueron muy buenos en ese sentido. Siempre tuvimos párrocos cubanos. Fueron muy buenos porque había espacio para todo, para hacer fiestas de 15, para celebrar el cumpleaños de los muchachos, para conversar. Sí, y de ahí... Después que se va Müller del Cerro, creo que entró Petit. Petit. Tuvimos 4 obispos seguidos, uno detrás del otro, porque después vino Gilberto Fernández. Y es una historia así de muchos obispos, de vocaciones religiosas, y yo creo que la parroquia fue excepcional. Entre las cosas que hacíamos, informalmente nos quedábamos conversando después de la misa de los domingos, un grupo de personas sin interés, sin listas, sin asociación de ningún tipo, y a eso le llamamos después la peña del pensamiento cubano. Muy libre. Ahí fue donde conociste a Osvaldo Payá. Ahí fue donde ya yo lo conocía de antes, era un muchachito, pero ya lo conocí en su madurez. Entonces nos sentamos en un grupo. Siempre después de misa, el almuerzo era un poquito más tarde, los muchachos se ponían a jugar cancha. Y de ese intercambio, Alberto, parece increíble. Van surgiendo tantas ideas cuando las personas se pueden expresar libremente. Claro. Y no solo en contra de la revolución. Dentro de la peña iba el que quería, estaba el que quería, y hubo muchas personas que todavía en aquella época defendían aquello a ultranza. Pero nos sentíamos muy libres, nos entretenía mucho y nos formaba mucho, nos fuimos educando en eso, hasta que sucede lo que sucede inevitablemente. Vamos a estar 10 o 12 años en esto y no termina, vamos a concretar qué queremos hacer con todas estas ideas que hemos tenido. Y ahí surge el Movimiento Cristiano de Liberación, que en sus principios no fue un movimiento. O sea, la idea de Osvaldo
era la de crear un sindicato. En aquella época todos los hombres jóvenes de la parroquia éramos fanáticos de Valesa. Claro. Nos dejábamos el bigote, íbamos en sandalias, nos poníamos lo que nosotros pensábamos que vestía Valesa, ¿no? Así medio desfachatado, pero bueno, era la inspiración nuestra. Claro. Por supuesto, el gobierno mandó inmediatamente que se olió lo del sindicato a destruirlo o frenarlo como diera el lugar. Enseguida cogieron unos católicos también, de los muelles, unos obreros que estaban allí en sintonía con nosotros para hacer el sindicato, empezarlo por ahí, y lo prendieron. Esa fue la disolución del sindicato. Entonces optamos por irnos por un espíritu un poquito menos... Menos digamos, confrontacional. Sí, menos protagonista, menos protagonismo. Y entonces fue subiendo poco a poco. Eso fue más digerible, más por debajo de la tierra, underground. Y se nuclea en dos grandes publicaciones. Una tú la tienes aquí resumida, Sí. que fue el Eco del Sínodo. Sí. Eso es un resumen muy ingenioso de Ángel de Fana, la leyenda del exilio, Sí. que tomó los originales y los pudo condensar. ¿Cuál es la importancia de esto? Que aunque era una hoja básicamente eclesial, Claro. se refería al sínodo de los obispos en el Vaticano en ese momento. Osvaldo introduce ahí 4 artículos que cambian la historia yo diría la historia de la iglesia. No quisiera... O sea, que, un poco para los amigos oyentes, Santiago, el inicio del grupo es básicamente para hacer un sindicato como el de Walensa en Polonia. Oh, sí, esa era la idea, claro. Y entonces eso hubo que variarlo precisamente porque la represión comenzó contra ustedes. Sí, porque el sindicato se forma en la fábrica, en los obreros, ya teníamos ese grupo de católicos militantes que eran estibadores del hombre sencillo y demás. Sí, hombre, pero humilde. la represión fue brutal, ¿entiendes? Y bueno, lo aplastaron, lo cogieron preso y perdimos. Ellos cogieron mucho miedo también. Perdimos después todo contacto con esto. Seguimos pensando y de esta obra autorizada que sale dentro de la iglesia, Osvaldo aprovecha para poner 4 números, 4 artículos que son formidables. Que son los que definen a Osvaldo Payá. Ahí está, el laico en Cuba se llama. El laico en Cuba 1, 2, 3 y 4, pero al cuarto el obispo interviene para suprimir esto. Me llaman a mí, que era el coordinador, y me dice, no, dice el obispo que no puede seguir. Lo cual no me impresionó mucho, porque en realidad estaba organizado dentro de la iglesia para las semanas que durara el sínodo en el Vaticano. Claro. No teníamos ningún otro... Era un proyecto provisional. Provisional, exacto. Entonces, pasó un tiempo, digamos que aproximadamente como un año, y la situación del país se seguía deteriorando, viene el proceso de Ochoa, que en aquel momento causó mucha impresión, no solo en nosotros, sino en los demás. El sindicato triunfa, y entonces dijimos, bueno, vamos a publicar esto mismo, pero con otro nombre, ya como órgano del Movimiento Cristiano de Liberación, porque se iban agregando, pegando gente, ¿no?, alrededor del proyecto. Entonces sacamos la segunda hoja que se llamó Pueblo de Dios. Es histórica también. Y está pendiente de hacer un resumen. Amigos de Cuba y su Historia, para los que han sintonizado tarde, estamos en un programa, yo diría excepcional, lo dije al principio y lo repito, entre otras cosas porque tenemos con nosotros al doctor Santiago Cárdenas, cofundador del Movimiento Cristiano Liberación con Osvaldo Payá. Y esto es una frase, pero que dice mucho, porque expone al doctor Santiago Cárdenas como un hombre muy responsable con la historia y, por supuesto, con su país, Cuba, ¿no? Ahí te dejo, continuando con todas estas publicaciones de Osvaldo que empiezan a definir, como tú acabas de decir, el Movimiento Cristiano Liberación. Entonces ahora sale el Pueblo de Dios, que sigue siendo una hojita, se dice rápido. Yo estoy aquí ya ahora en Miami a 30 años de distancia, pero conseguir papel, tinta, lugar donde tirar, eso era una proeza que, claro, hacía el doctor Rolando Sabín, que está en España en Tumamed. Era un grupo, o sea, no éramos nosotros dos solos. Era un grupo y lo tirábamos
en las diferentes parroquias y eso pasaba de mano en mano. ¿Y quién fue el obispo que prohibió la...? Monseñor, el cardenal Jaime Ortega. Ortega. Entonces, ya cuando salió la segunda, las cosas fueron de mayor importancia porque él se molestó mucho con nosotros. Incluso me mandó a pedir a mí personalmente, que era el director de la SOJA, que paráramos eso o que iba a tomar medidas disciplinarias, que en este caso sería la excomunión. La cosa llegó a grandes alturas. Le dijimos que no y al final el gobierno hizo el trabajo sucio, nos prendió. Claro. Él no podía hacerlo, entonces el gobierno... Y bueno, a partir de ahí la vida de todos nosotros cambió porque la persecución, la agresión, el hostigamiento fue completo. Es un punto de inflexión ahí. Un punto de inflexión, hasta tal punto de que a mí la vida mía, mi familia ya, yo creo que peligraba en realidad. Claro. Porque no me dejaban vivir, para hablarlo claro y en pocas palabras. Continuamente no puede salir hoy, no puede ir a tal lado, eran prohibiciones que iban a la casa y todo. Y demás, Osvaldo me dijo, yo me quedo, yo le dije, bueno, yo me voy porque no puedo seguir en este ambiente de hostigamiento perpetuo, ¿hasta cuándo? Claro. ¿Y saliste de Cuba? Sí, Ramoncito y los demás siguieron, y yo salí en el año 92, o sea, ya a finales del siglo pasado. Bueno, y aquí en el exilio es otra historia, ¿no? Sí, pero quería hablar un poco también, porque además de que cofundaste el Movimiento Cristiano de Liberación, después tienes una hoja de servicio en el exilio, en Miami. Háblanos un poco de eso. Sí, bueno, ya cuando llegó al exilio, otro ambiente, por supuesto. Pienso que mi vida se dedicó a servir lo más que pueda a los demás. El primer gran hito que hicimos fue ofrecer la oportunidad a los médicos cubanos en una asociación que se llamaba San Judas, pues para que pudieran, por medio de sus exámenes bien sacados, hacerse médico. Hacerse médico, y el programa el gobernador Bush lo fue prolongando, y hubo como 5 o 6 años en que los médicos que llegaban hacían su examen correspondiente en inglés y bajo la tutoría de otro médico podían hacerse médico. Sí. Creo que fue una cosa muy... Me dieron una primera plana en un periódico muy importante. Eso también te coloca a ti como dirigente social y preocupado de los colegas y de los médicos, ¿no? Eso hay que decirlo, no estamos inventando ni exagerando nada. Me dan entonces, por una vuelta también curiosa del destino, la autoría de dos páginas de salud, una en el semanario Éxito y otra en Viva. Y escribí durante muchos años, 5 años o 6, la parte esa de salud del semanario, que era de los dirigentes de Chicago Tribune. Y debido a eso y a mi conocimiento de Salvador Leo, me llaman para Radio Martí para hacer el programa, 2 programas semanales en Radio Martí, de lo cual estoy pero que muy satisfecho porque creo que hice una buena labor radiando hacia Cuba. Las cosas más elementales, con que no eran medicina, digamos, de palabras raras y de enfermedades exóticas. Entonces allí se daban consejos de cómo ir paliando la situación con las cosas que tenían a mano. Eso también duró unos cuantos años. Y para ser corto y pudiera terminar con esto, hice 2 viajes sorpresivos a Cuba también. Tenía un pasaporte viejo y escondido hacía muchos años. Y la primera oportunidad, el canciller Robaina, después de varios incidentes que hubo en La Habana, declaró que el que hubiera salido de Cuba legalmente podía virar. Estoy hablando al principio de yo estar aquí en 93, 94. ¿Y aprovechaste esa oportunidad? Aproveché y fui, hablé otra vez con Osvaldo, me entrevisté con Arcos Verne, etcétera, hasta que caí preso. Claro. Y caí preso. Me quitaron el pasaporte y me dijeron que más nunca volviera a
a entrar en el país. Me quisieron vincular con un desembarco que hubo en esa época por Baracoa, que le costó la vida a uno de los milicianos. En fin, es una historia larga para otro programa. Conseguí otro pasaporte y cuando la dama de blanco, dije, voy de nuevo. Y me aparecí, esta vez no lo anuncié, me aparecí allí en la iglesia. Me vestí de blanco. Y volviste a tener este problema. Sí, señor. Con Berta Soler y la muchacha que ella me dijo, que quiero decir esto, aunque sea brevemente, me dijo, no vayas a desfilar, por dos motivos. Primero, porque eres hombre y esto es dama. Y segundo, porque viene de Miami y no quiero que me mezcle con la gente de Miami, fue como me dijo. Yo dije, bueno, no, pero yo quiero que sepa que allá se le quiere mucho, yo le vengo a traer un mensaje solidario. Un mensaje y eso, hasta que bueno, al final caí preso y me dejaron salir ahí por carambola, ¿no? Y me volvieron a repetir, bueno, no vengas más por aquí porque ya está bueno con lo que has hecho. Nosotros conocemos tu vida desde hace mucho tiempo, que tienes tu expediente, sé sensato, tú tienes familia allá, tienes nietos que atender y demás. Por favor, estése tranquilo. Casi que me lo pidieron de favor. Entonces ahora lo veo como una cosa que me produjo una gran satisfacción, porque ya estando un poquito más viejo que con los ínfulos. ¿Y después incidiste en la política aquí en Miami? Bueno, piré a la alcaldía de Hialeah 2 veces, en 2 oportunidades. No la gané, pero hice yo creo que un buen papel. Muy interesante, porque yo estaba con mucho interés en conocer de cerca, no que me hicieran los cuentos, sino en participar en cómo se hace el proceso electoral, ver lo que es la democracia, enfrentarme a la prensa y demás, y que no me hicieran historia, en fin, de lo que era un proceso electoral en Hialeah. Perdí primero frente a Robaina, que era como el hijo de Raúl Martínez en aquella época. Sí, era difícil ganarle a Raúl en esa era época. Muy difícil, pero bueno, ese no era mi objetivo. Mi objetivo era conocer de primera mano lo que era la política. Estoy muy contento por haberlo hecho, me parece. Y si hacemos, Santiago, un recuento, porque estamos en la fase final del programa, nos quedan 4 o 5 minutos, un recuento de toda tu vida, que es una vida, como yo dije al principio, que se marca por tu servicio a otros, o sea, a la patria, a los compañeros, a los médicos, a tu ciudad de Hialeah. O sea, ¿cómo tú definirías a Santiago Cárdenas ya en esta etapa de tu vida? Bueno, en esta etapa estoy muy contento. Un libro que se llama Las Memorias de Santiago Cárdenas, que lo produjo mi nieta, pues tiene muchas facetas y otras cosas más que Tu nieta Fátima. Esa es Fátima. Mira, ahí está la portada del libro. Ahí la tenemos, la memoria de Santiago Cárdenas, el doctor Santiago Cárdenas. Bien. Entonces, mira, ahí estoy con mi mamá, que tiene 109 años, cuando estaba más joven. Los muchachos de la escuela, el equipo de pelota, la casa de Santa Clara, ahí a la izquierda. Bonitos recuerdos, ¿eh? Sí, como no. Ahí estoy con mi hija Rebeca, cuando la campaña. Y esto con Tony, un buen amigo mío, en diferentes lugares de Rebeca es la mamá de Fátima. Sí. En Palestina y también en la tumba de San Jerónimo, donde se escribió la Vulgata, la Biblia, y también aquí en la alcaldía. Hay varias fotos en el libro, sí. Hay algo también que te caracteriza y no lo hemos ocultado, ni lo has ocultado tú nunca, y es tu militancia católica, o sea, tú sigues... Bueno, es lo que marca mi vida. Claro, es lo que marca tu vida. Es lo que marca este servicio que quise brindar o que quiero brindarle a las personas que me rodean, se basa en el Evangelio de Cristo. Eso claro. no hay duda. Eso me trajo muchos problemas, aunque no lo creas también, porque la iglesia siempre es conservadora, yo entiendo. Y muchas veces estas mismas hojas de las cuales te hablé, pues chocaban con la línea más conservadora de la iglesia y demás, pero bueno, esa es otra historia. Sí, claro. Decirte quiero ya para finalizar, si es que hay unos minutos, que estoy aquí gracias al nuncio el nuncio Vaticano en París, porque no me dejaban salir en realidad. Y sé de buena tinta que le escribió porque nos conocíamos, después de varios años en Cuba, trancado al gobierno cubano, para ver qué pasaba conmigo. ¿Cómo se llama el nuncio?
El nuncio era Monseñor Mario Tagliaferri. Muy bueno, muy cercano a nosotros, más que un nuncio parecía un pastor. Sí, sí. Muy identificado con todo el proceso de ustedes. Muy identificado. Claro, yo trato de practicar lo más que pueda el Evangelio de Cristo y me mantengo un poco activo también porque sigo dando mis consultas. Escribí un pequeño opúsculo sobre el Cucalambé y estoy haciendo unas viñetas sobre Martí. Tengo gran ilusión en eso, porque hasta ahora me gusta mucho lo que he escrito. Yo creo que Martí siempre va a ser y será un es inagotable. Inagotable, es increíble la... Pero tienes el trabajo del Cucalambé, que te quiero comprometer para más adelante ponernos de acuerdo y hacer un programa, porque la historia del Cucalambé... Es la historia de la cubanía. Es la cubanía, la poesía, la historia. Sí, la primera mitad del siglo XIX. 1850, 40. También hice uno que me gusta mucho, los 3 últimos años en la vida de Juan Clemente Cenea. Vale la pena recordar a Cenea, porque se nos ha quedado un poco ahí en el olvido y es un hombre de una... No, podemos hacer un próximo programa, que quiero comprometerte delante de nuestros amigos oyentes, hacer un programa sobre tu obra literaria, lo que has escrito de Cucalambé, de Cenea, porque has escrito otras cosas. Sí. Nos quedan 2 minutos, así que despídete de nuestros amigos oyentes y te vamos a tener de nuevo por acá. Bueno, estoy muy contento de haber estado en el programa. Creo que esto de hacer memoria y recordatorio de la vida de uno es muy agradable. Siempre corre peligro uno de irse por arriba y perder un poco la humildad, pero bueno, ahí está, todo lo que he dicho y he hecho está bien documentado. Quiero seguir trabajando, no solo en mi vida profesional, sino por Cuba en todo lo que pueda. De hecho, no paro, digamos, ni un día. Además, el compromiso con Osvaldo Payá es eterno. Eterno. No hay otra vía de definirlo, ¿no? Sí, Osvaldo dejó mucho legado y sigo pensando que de los líderes que tuvimos en Cuba, sin ofender a los demás ni nada, fue uno de los más coherentes. Amigos de Cuba y su historia, lamentablemente el tiempo se nos va. Hemos tenido con nosotros a Santiago Cárdenas, doctor Santiago Cárdenas, cofundador del Movimiento Cristiano Liberación. Gracias, Santiago, por tu presencia en Cuba y su historia. Y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde.